Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En cuanto a las patologías del sistema nervioso central, tenemos que hablar de los trastornos según las motoneuronas. Si bien es verdad que la vía piramidal es la vía que media los movimientos voluntarios finos o habilidosos, como ya vimos, está constituida por una primera motoneurona o neurona motora que se situaba en la corteza cerebral y una segunda neurona motora o motoneurona que se sitúa en el asta anterior de la médula espinal. Así, el síndrome piramidal de la lesión de la primera motoneurona se denomina cuando hay un síndrome en la primera neurona, como digo, o también llamado síndrome piramidal, a cualquier lesión que afecte a la primera neurona motora en cualquier punto de su recorrido. De manera que este tipo de síndrome puede ser congénito, como es el caso de las hemiplegias infantiles, o adquirido debido a lesiones cerebrales vasculares, traumatismos, tumores inflamatorias o enfermedades neurodegenerativas, entre otras causas. Este síndrome es caracterizado por alteraciones en el tono muscular, fundamentalmente produciendo hipertonía y espasticidad, aunque en la fase aguda se produce también la hipotonía y la flacidez de los músculos, y también el aumento de los reflejos profundos como la hiperreflexia. También los osteotendinosos, que al interrumpirse normalmente la vía corticoespinal, que modula el arco reflejo inhibiéndolo, pues normalmente lo que hace es generar lo contrario. La reducción de los reflejos musculocutáneos, la aparición de reflejos patológicos o anómalos y los movimientos involuntarios como son las syncinesias involuntarias, que consisten en la aparición de movimientos involuntarios asociados a otros movimientos que sí que son voluntarios. Entonces la respuesta cutáneo-plantar es extensora, lo que se denomina un signo de Babinski. Y también se produce en muchos casos la pérdida de la fuerza y la movilidad, evidentemente, como hemos comentado anteriormente, porque el síndrome piramidal con la hemiplegia o la pérdida del control motor en una mitad del cuerpo en algunos casos, o la tetraplegia, incluso la pérdida del control motor en las 4 extremidades debido a una lesión bilateral de la vía piramidal, o también la paraplegia, que es la pérdida del control motor de las extremidades inferiores solamente. La lesión en la segunda motoneurona también nos da otro tipo de daños, puesto que producen parálisis que pueden afectar a pequeños grupos musculares e incluso músculos aislados, y cursan con amiotrofia importante, fasciculaciones y fibrilaciones por denervación. También el tono muscular está disminuido normalmente y los reflejos miotáticos son hipoactivos, es decir, que están disminuidos o están ausentes incluso. Y la respuesta cutáneo-plantar es flexora en este caso también. Algunos ejemplos de la lesión de la segunda motoneurona serían, por ejemplo, la atrofia muscular espinal o las lesiones compresivas medulares, es decir, cuando hay compresiones en la médula también se debe a este tipo de daños en la segunda motoneurona y toda la sintomatología asociada. Y la presencia de síntomas sensitivos orienta hacia la lesión periférica de la raíz o del nervio raquídeo. Asimismo, también he de deciros que una de las enfermedades o trastornos que se producen en el sistema nervioso central es la esclerosis lateral amiotrófica, el famoso ELA, el trastorno neurodegenerativo grave que se produce en esta enfermedad y que además es letal y afecta de forma selectiva a la neurona motora, más frecuentemente en adultos y en personas de edad avanzada. De hecho, lo más frecuente es que se dé en el rango de 55 a 60 años, y la media de la supervivencia de esta enfermedad es de 2 a 5 años. Tras la aparición de los primeros síntomas, en uno de los principales que se encuentran es básicamente porque se diagnosticó como una enfermedad de las motoneuronas y se llamó clásicamente enfermedad de Lou Gehrig por un famoso jugador de béisbol que la padeció en los años 20.
La enfermedad afecta a las motoneuronas de 3 regiones, concretamente la del asta ventral de la médula, los núcleos motores del tronco encefálico y las neuronas motoras de la corteza cerebral. Suele afectar primero a las neuronas distales de la médula y va progresando hacia regiones más proximales, es decir, va desde la parte más distal, digamos, más alejada, hasta el tronco del encéfalo y el cerebro. La degeneración de estas motoneuronas inferiores da como consecuencia la denervación con retracción secundaria de las fibras musculares asociadas y la degeneración de las mismas, ese fenómeno denominado la amiotrofia. Y la destrucción de las columnas laterales de la médula, así como la sustitución por el tejido fibroso, le da el nombre de la esclerosis lateral. La causa de la destrucción en principio de estas neuronas a día de hoy se desconoce, aunque algunos casos se asocian con la presencia de otros casos en la misma familia, es decir, que tengan algún componente genético, por lo que se cree que pueden tener también, evidentemente, un componente hereditario y concretamente asociado con el gen SOD1 que codifica la superóxido dismutasa y alteraciones también en el cromosoma 9 en la región C9orf72 relacionadas con otras formas familiares de ELA y la demencia frontotemporal. Se desconoce, no obstante, como digo, 100% el origen, pero sí se conoce que existe un exceso de glutamato en el sistema nervioso central con esta enfermedad y a nivel anatomopatológico el hallazgo de los cuerpos de bunina en motoneuronas espinales, es decir, es una patología característica de la enfermedad. Las manifestaciones de la enfermedad de Lela se pueden asociar tanto a la destrucción de las neuronas motoras inferiores que ya hemos comentado, como de las neuronas motoras superiores también, de la corteza, e incluyen también la flacidez y la espasticidad, la disfagia, la disfonía y la disartria, aunque los síntomas más típicos son la debilidad y la atrofia muscular. En la exploración clínica, además de la atrofia muscular, son típicas también algunas fasciculaciones en la afectación de esas neuronas motoras inferiores y el desarrollo de un síndrome piramidal con hiperreflexia, espasticidad y signo de Babinski. Los pacientes en principio con ELA pueden presentar deterioro cognitivo e incluso demencia y suelen tener un perfil frontotemporal muy característico, y el único tratamiento que se ha demostrado en un discreto aumento de supervivencia en los pacientes que presentan el ELA es el riluzol, al margen de los tratamientos sintomáticos, para permitir y dar soporte sobre todo a la ventilación mecánica no invasiva o la gastrotomía, que también incrementa la supervivencia, pero de momento hay mucho por trabajar en este campo. Los trastornos en la médula espinal también son muy importantes, entre otros los síndromes medulares, así se refieren normalmente a los conjuntos de síndromes resultados de una lesión a nivel de la médula cuyas causas son variables y los síntomas también dependen de la localización dentro de la médula que se ha dañado. En general el déficit es espástico, es decir, que produce una hipertonía, un exceso de contracción, por debajo de la lesión por daño de la motoneurona 1, y flácido o hipotonía a nivel lesión al dañarse el asta anterior y por tanto la segunda motoneurona. Además, la lesión de las vías vegetativas puede producir alteraciones en el control de la vejiga, el esfínter anal o disfunción sexual en algunos casos. Otros de los problemas de los trastornos de la médula espinal son la siringomielia y alteraciones en el desarrollo medular. Por un lado está la siringomielia, que es la presencia de un quiste intramedular. Lo más frecuente es que tenga contenido líquido cefalorraquídeo como resultado de una obstrucción de la circulación, pero pudiendo contener sangre o un líquido albuminoso, y si se relaciona con tumores intramedulares o malformaciones vasculares, puede asociarse también con malformaciones de Chiari, también llamadas así, y clínicamente van a dar lugar al síndrome centromedular. Cuando la dilatación o el quiste del conducto ependimiario alcanza el bulbo, se habla de siringobulbia. La espina bífida, que sería las alteraciones del desarrollo medular, por ejemplo, es una alteración congénita, concretamente la espina bífida, en la formación del tubo neural, que se caracteriza por el cierre embriológico incompleto de uno o varios arcos vertebrales, con mayor frecuencia en la región lumbosacra, que da como consecuencia la formación de un defecto óseo. Este defecto se puede asociar con una hernia de las meninges o un meningocele, y de la médula espinal con un mielocele, o de ambas, llamado mielomeningocele. El mielocele y el mielingocele se suelen asociar sobre todo con defectos neurológicos de grado variable que incluyen, entre otros, los defectos de la función vesical
o intestinal, defectos sensitivos o motores o incluso también a veces paraplegia. Asimismo, tenemos la mielopatía transversa, que suele ser una causa idiopática. En algunos casos tiene asociación con enfermedades inflamatorias autoinmunes o esclerosis múltiple, entre otras cosas, y produce paraplegia o tetraplegia flácida e irreflexia al inicio con un shock medular y después espasticidad e hiperreflexia por debajo de la lesión. También encontramos la hemisección medular o Brown-Séquard, que es cuando hay un traumatismo penetrante o lesiones extramedulares compresivas, que es la pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica contralateral y la pérdida de sensibilidad propioceptiva homolateral, es decir, contralateral os recuerdo que es del lado contrario y homolateral del mismo lado donde se está procesando. La parálisis espástica es también del mismo lado, ipsilateral, y suele ocurrir en este caso. El síndrome medular central, que lo que tiene es la siringomielia que ya hemos hablado, por tumores centromedulares u otros problemas también. Las lesiones de columnas posterolaterales serían el déficit de la vitamina B12 y la compresión medular o la mielopatía vacuolar asociada también con el SIDA, que también es típico, con una conservación de la sensibilidad dolorosa y demás, además de la térmica, pero la disfunción corticoespinal bilateral produce una espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski muy importante. El síndrome cordonal posterior, que sería la neurosífilis normalmente, con una ataxia sensitiva, dolores y otros problemas en la región cervical. Y los síndromes de la arteria espinal anterior, que suelen ser por un infarto medular relacionado con una disección aórtica o ateroesclerosis y cirugías en la aorta abdominal también, y producen paraplegia o tetraplegia que pueden llevar a la disfunción vesical e intestinal y suelen estar bastante fastidiados a nivel de su lesión. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.